buenas a todos, familia, y de nuevo estamos en un nuevo podcast, otra vez con María, nuestra psicóloga, aquí en Fundanet, y en esta ocasión pues vamos a hacer un podcast que va a tratar, en este caso, un podcast, como sabéis, una serie de webinars, es decir, de pequeñas clases especializadas a partir de las peticiones que nos van haciendo las familias. Y en esta ocasión vamos a tratar un tema que es especialmente interesante, que es el trastorno límite de personalidad. María, muy buena, bienvenida otra vez a un nuevo webinar. Te voy a preguntar directamente por este nuevo tópico, es decir, ¿qué es el trastorno límite de personalidad visto desde la psicología? Bueno, hola a todos. Y nada, quería contaros qué es el trastorno límite de la personalidad. El trastorno límite de la personalidad es un trastorno de personalidad como la palabra indica. ¿Qué ocurre? Pues que desde la psicología en los últimos años es un diagnóstico que se hace bastante frecuentemente. Y aparece una serie de síntomas que incluso algunos se pueden identificar según nos están viendo. Por ejemplo, miedo al abandono, ira, disociación, eso quiere decir, para que nos entendamos, como que te ves desde fuera, conductas autolesivas en ocasiones, mucho sentimiento de ira. Entonces, es un trastorno que abarca bastantes cosas de la personalidad. Bueno, entiendo que es importante porque, claro, nosotros trabajamos con chavales que tienen diferentes perfiles, desde, por ejemplo, déficit de atención por hiperactividad sencillamente, probablemente cierta obsesión compulsiva, chavales que a lo mejor tienen sencillamente un descontrol emocional. Entonces es importante definir bien esto que estás comentando porque digamos que trabajamos con perfiles que muchas veces se equivocan, ¿verdad? Es muy fácil desde la psicología, desde la psiquiatría, como sabemos, hacer un mal diagnóstico. Incluso que los trastornos del desarrollo que vemos en la infancia, cuando un niño tiene 2, 3, 4, 5, 6 años, cuando llega a los 18 y nos encontramos con una persona adulta, podemos confundirlo con un trastorno de la personalidad. Eso pasa mucho en TDAH, por ejemplo, con el trastorno límite de la personalidad, o nos encontramos niños y niñas no tratados de TDAH que en la edad adulta tienen un trastorno límite de la personalidad. Por eso delimitar es tan importante. Bueno, igual que en el podcast que tratamos el autismo, veo que efectivamente puede haber diagnósticos tardíos, claro. En este caso, no ya en la adolescencia, sino directamente a lo mejor te lo tienen que estar diagnosticando siendo adulto, ¿verdad? Pensemos que la personalidad es todo lo que nos vamos conformando desde que somos bebés, lo que nos dan desde fuera y lo que cogemos desde dentro. Entonces la personalidad se acaba formando a los 18 años más o menos, por eso los diagnósticos de trastornos de la personalidad siempre se hacen en la vida adulta, o deberían. Bueno, y ahora te pregunto una vez más, vamos a contextualizar por qué es importante tener claro este tipo de diagnóstico. Es importante tener claro este tipo de diagnóstico porque, primero, lo estamos viendo mucho en psicología, en las consultas, que hay muchas derivaciones por trastorno límite de la personalidad. Y luego porque estas personas merecen ser entendidas también. Igual que dijimos en el autismo, el mundo no está adaptado para las personas que son neurodivergentes, como lo mismo que no está adaptado para las personas que tienen un trastorno de salud mental. Es importante que todos lo conozcamos para que la salud mental sea cosa de todos. Y acercarnos también a su realidad. En muchas ocasiones vemos en consulta personas que aparecen con el trastorno límite de la personalidad, por ejemplo, porque han sufrido agresiones o abandonos en la infancia. Entonces, eso es cosa de todos desde la infancia para que la personalidad se pueda promover saludablemente en la adolescencia y en la vida adulta. ¿La psicología qué tipo de abordajes genera para poder afrontar este tipo de problemática? Hay todo tipo de abordajes, lo mismo que dije en el autismo. Sí. Cada profesional, cada maestrillo tiene su librillo y aquí ocurre lo mismo. Porque, no lo recuerdo bien, pero me parece que en aquel webinar no te pregunté. Pero claro, tú cuando dices diferentes tipos de abordajes, bueno que la gente sepa que los profesionales terapeutas vienen de diferentes escuelas, con puntos de vista diferentes, luego su abordaje. Esto es lo que quiero entender que quieres decir, ¿verdad, sí. María? Vale, explico este punto. El abordaje en psicología es como si tuviéramos cada uno una casa en un jardín diferente.
cada persona tiene un jardín, uno con amapolas, otro con girasoles, otro con rosas. Cada profesional venimos de una casita distinta con unas flores diferentes. Entonces, hay profesionales que son cognitivos, por ejemplo, que se basan en el perfil cognitivo de una persona, en el mundo interior, en los pensamientos. De profesionales que son conductistas, que se basan en la conducta, en el análisis de conducta, profesionales que son humanistas, que se basan en que la persona es un todo. Bueno, cada uno tenemos nuestro propio abordaje. Incluso a veces no somos tan puristas como decir nuestra casa solo tiene girasoles, nuestra casa solo tiene rosas. A veces cogemos un poco de todo. Que es lo más usual. Sí, y sobre todo basado en la evidencia científica. Eso también es importante, que el tratamiento que demos no sea un tratamiento que puede dar cualquiera, porque para eso se viene el psicólogo, porque es un profesional especializado. Entonces, nuestra casa tiene que ser una casa basada en la evidencia científica. Entonces, vamos a hablar de los abordajes más comunes, ¿no? Que siempre que en los webinars yo os pregunto a los diferentes profesionales, bueno, qué abordaje desde la psicología entiendo que es lo más común, lo más aceptado. Bueno, el trastorno límite de la personalidad, lo que sí que nos encontramos mucho es que vienen derivados también por psiquiatría, entonces ya tienen un abordaje farmacológico, que es importante que tengamos en cuenta que estas personas cuando vienen a terapia en ocasiones son muy poco adherentes a la terapia. Cuando digo que son poco adherentes me refiero a que se saltan las sesiones, no toman la medicación como deberían. Entonces nuestro trabajo va a ser un poco desde el primer punto cuando llegan a sesiones, comprometerles con la terapia. Si tienen farmacológica, comprometerles con la farmacológica, y si tienen una línea terapéutica, venir al psicólogo, que vengan todos los días a las citas, porque es un trastorno que, claro, no lo he comentado antes, pero se siente como una especie de intensidad brutal. Las emociones se sienten en lo más profundo, como si tuvieras tristeza muy profunda, alegría muy profunda, rabia muy profunda. Entonces se siente de una forma muy, muy intrínseca. Entonces, claro, si están muy contentos no van a venir a terapia. Nadie viene a terapia si está feliz. Entonces el primer tratamiento y la primera línea es que vengan. Y luego a partir de ahí trabajar. Por ejemplo, hay profesionales que trabajan desde el miedo al abandono o profesionales que trabajan desde la conducta. Yo pensaría que es más importante trabajar desde la conducta actual que desde los traumas pasados. Todo el mundo tiene traumas, es algo que no se puede modificar, es algo que se puede aprender a convivir con ello, pero es algo que un trauma no puede modificar. Entonces, sí que vemos mucho que en trastornos límites de la personalidad, sobre todo en chicas, por ejemplo, muchas agresiones, en chicos muchos abandonos en la infancia. Entonces, trabajar desde ese punto de vista de cómo gestionamos el abandono, la agresión, el trauma en la actualidad. Vale, yo desde mi acercamiento, que como comentamos el terapeuta tiene que intentar al menos comprender a otros profesionales, a otros compañeros, desde mi acercamiento yo siempre he visto que hay especial dificultad en distinguir el trastorno límite de personalidad del problema bipolar. Yo no sé si por lo que leo es, digamos, por intensidad y duración, ahí empiezas a verificar a lo mejor. Explícanos un poco cómo se puede afinar ese tipo de diagnóstico tan difícil. Bueno, a veces encontramos que en los libros de psicología y de psiquiatría el trastorno límite de la personalidad es el hermano pequeño del trastorno bipolar. De hecho, el tratamiento farmacológico comienza a ser un poco el mismo. ¿Qué es lo que intentamos hacer desde la psicología y desde hacer un diagnóstico diferencial? Que es decir, esto es esto y esto es lo otro y ponerlo en cajas diferentes. Bueno, para afinar, el trastorno bipolar, dependiendo del tipo de... puede ser 1, 2 o ciclotomía. Entonces, podemos diferenciar eso en que son estados de ánimo muy punteros, subes y bajas del estado de ánimo. Pero en el trastorno límite de la personalidad suele haber un estresor muy concreto que hace que esa persona, por ejemplo, sienta una alegría desenfrenada o que sienta una tristeza. Cuando dices estresor, yo intento, tocar tierra para las familias. Es una situación, una circunstancia, un objeto, una persona, sí. Es decir, algo que de repente dispara especialmente ese desequilibrio. Claro, pongámonos que tú ahora sales de esta sala y yo, que soy, imaginemos, una persona que tiene un trastorno límite de la personalidad, me pongo muy triste. Eso es un desencadenante, un estresor. Que tú te hayas ido de la sala y me hayas dejado aquí sola, para mí puede ser un desencadenante. Sin embargo, una persona que tiene un trastorno bipolar puede estar sentado en esta sala sin que tú te hayas ido, o incluso cuando tú te vayas, sintiendo todo el rato esa misma linealidad de estar triste o estar muy contento. Claro, entiendo que una vez que tú empiezas a identificar ese tipo de estresores, ya empiezas a ver una diferencia entre bipolar y... Me
gustaría terminar como terminamos todos los webinars, ¿no? Intentando tocar tierra y dar algunos consejos a las familias. Entiendo que este tipo de trastornos tienen una cierta relación con la depresión, lejana, vamos a decir, no tiene por qué ser, digamos, una lógica lineal con los intentos autolíticos o, por ejemplo, con el deseo de suicidio, pero en cualquier caso, como la gente probablemente no lo sabe, se preocupe, y cómo podemos dar consejos a las familias cuando observan que conviven con una persona así y de repente entra en crisis no precisamente alegres, sino a lo mejor entran en esos valles emocionales en los que se sienten hundidos. Yo primero quería hablar desde la desmitificación, desde desmitificar el trastorno. Muchas familias, cuando leen sobre el trastorno límite de la personalidad, leen que son personas manipuladoras. Lejos de la realidad, eso no ocurre, nadie elige tener un trastorno de salud mental. Entonces, no son personas manipuladoras. Partiendo de ahí, las familias, claro, vienen atacadas diciendo es que mi hijo o mi hija es una persona manipuladora, mi pareja es una persona manipuladora porque lo he leído en internet, porque son personas narcisistas. Entonces, primero, desmitificar el trastorno, leer también desde la perspectiva de la persona y escucharla cuando nos está diciendo algo, y a partir de ahí vamos a intentar trabajar con ellos. Pautas principales, por ejemplo, como has comentado, tenemos algunos síntomas en común con la depresión. Es muy común ver autolesiones. ¿Quiere decir que se quieran suicidar? Ojo, no es lo mismo. No tienen por qué quererse suicidar. Puede ser que quieran sentir la emoción de una forma más intensa o quieran sentir... O sencillamente imaginada, ¿verdad? Sí, o cada cual su casuística, ¿vale? Primero, a las familias siempre se les da las pautas de que si hay autolesiones o si hay algo que ponga en riesgo la vida de esa persona, incluso a esa persona se le dice, tenemos que contactar con urgencias directamente. Entonces, una pauta fundamental es, ante riesgo y peligro en tu vida, hay que ir al médico y hay que ir a urgencias. Pauta fundamental porque podemos tener casos en los que corra riesgo la vida. Y a partir de ahí hay que hacer mucha, lo que nosotros llamaríamos aceptación y compromiso con la terapia. Y escuchar mucho. Igual que dije en el autismo que tenemos que avanzar para entender a las personas con autismo, tenemos que avanzar para entender a las personas con trastorno límite de la personalidad. Entender que esas emociones que son tan intensas no son generadas por ellos mismos, que son generadas por estresores. Entonces, ¿cómo puede abordar esto una familia? Bueno, pues si sabemos que esa persona está más nerviosa en ciertos momentos porque tiene un estresor, pongamos un examen, le hacemos la vida un poco más sencilla. Entendamos que el estresor no tiene por qué ser una cuestión, vamos a decir, caprichosa, sino una presión real también que existe en la sociedad, ¿no? Sí, por ejemplo, un examen, o que llegue el verano y a ti te agobia mucho tu cuerpo y entonces es un momento de exposición brutal para ti, ¿no? Entonces, hacerle la vida más sencilla, como se le haríamos a una persona, por ejemplo, que tiene silla de ruedas, le pondríamos una rampa para que pudiera entrar en casa. Pues lo mismo, tenemos que crear rampas, escuchar. Oye, estoy teniendo un mal momento, mira, yo creo que puede estar pasando, que esta situación puede ser muy estresante para esta persona. Entonces, escucharla, entenderla y darle herramientas. Lo mismo que he dicho antes, si tenemos crisis de ansiedad, en el podcast anterior estuvimos hablando de no gritar. Si estamos viendo a una persona con trastorno límite de la personalidad tener una crisis de ansiedad, no le podemos ir a gritar. Si vemos que se está autolesionando, no le podemos decir o pasar a esa persona, o no le podemos decir no hagas eso, no es algo que no pueden elegir. Fíjate, tú abordas una cuestión que a mí realmente me preocupa escuchando a las familias, porque cuando se habla precisamente de esos intentos de manipulación, siempre se plantean las cosas desde el punto de vista del poli bueno o el poli malo, si tú realmente estás siendo tolerante o no, si estás siendo demasiado permisivo o no. Y no sé cómo lo ves. Quiero tu opinión en este sentido porque yo siempre intento que se vea desde otro plano, que es asertividad. Es decir, si efectivamente la persona, dentro de su trastorno, como tú comentas, inicia un proceso que es de manipulación, pues oye, asertivamente se le dice hasta aquí sí y hasta aquí no. ¿Cómo se puede tratar esto con cierta calma? ¿Cómo entender desde la empatía lo que le está pasando a la persona y al mismo tiempo ponerle el límite debido para que ella misma también se ayude? Entender cuál es el rol del terapeuta y el rol de la familia o el rol de la pareja o de la persona que va a acompañar es fundamental. El terapeuta puede hacer de poli bueno o poli malo, podemos tener ese rol, porque al final preguntamos para sacar información, pero la familia y el acompañante no puede hacer eso. La familia y el acompañante no está en un rol superior ni está en un rol diferente, entonces no puede hacer esa funcionalidad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer si somos familia? Desde la asertividad, escuchar.
Porque va a ser mucho más fácil escuchar, porque vamos a escucharle decir, esto me estresa o estoy mal por esto. Entonces, si escuchamos y no juzgamos, el escuchar nos puede avisar, nos puede dar nos puede hacer clic y nos puede enseñar, oye, igual la semana que viene que tiene un examen o la semana que viene que va a ver a X persona, puede ser que empiece a tener crisis de ansiedad o que pueda tener mucha ira desenfrenada. ¿Qué hacemos? Y yo además, una de las cosas que siempre recomiendo es, en todos los trastornos de salud mental, pero en este también especialmente, el deporte. Porque la ira del trastorno límite de la personalidad es una cosa muy marcada. Entonces, el deporte es algo que nos puede ayudar mucho a trabajar con el trastorno límite. Bueno, hablabas tú de ese papel que muchas veces puede ser, entre comillas, superior o diferente, ¿no? Que en todo caso es porque las familias nos conceden ese papel, porque si no, sencillamente nosotros, como terapeutas, somos personas y por lo tanto somos uno más también. Si nos dan ese camino, podemos intentar ayudar desde otra percepción, ¿no? Y porque el paciente nos lo da también. Efectivamente. Bueno, pues en fin, María, muchísimas gracias. Como estamos comentando, es un ciclo de webinars, entonces ya iremos viendo qué necesidades nos buscan las familias y iremos haciendo webinars en lo que, por supuesto, ya estás invitada. Y poquito a poco iremos ampliando estas pequeñas clases, vamos a decir, que están dirigidas a dar recursos directamente a vosotros, a las familias, pues no sé, en un intento de ayudaros un poco, contextualizaros, porque si empezáis a ver algún tipo de problema de este tipo, pues bueno, esto puede ser una guía, pero lo mejor es que vengáis a vernos. En fin, bueno, pues cuidaros mucho y hasta el próximo webinar. Adiós.